El 20 de mayo amanecimos con una noticia que muchos fanáticos se pongan a gritar. En el año 2021 vamos a tener la oportunidad de ver el Snyder Cut. Para la mayoría de la audiencia tuvieron que googlear o leer un poco más qué significa esto. Y significa que la versión del director original, Zack Snyder, iba a ser plasmada en su totalidad. Sí, el mismo director que nos trajo esto. Save Martha! Why did you say that name? Mi reacción preliminar fue, no podés arreglar algo que ya de por sí vino mal parido. Es decir, ¿qué escena o cameo podés agregar para que la película mejore? Porque incluir un personaje o referencia no hace que la calidad mejore. Simplemente es más, no es mejor. Pero me gusta meditar, porque si tenemos algo en esta cuarentena es tiempo, y conversando con un amigo me dice, ¿cuántas películas son mejores en sus versiones extendidas? Y hay algo de razón en eso. Pero, ¿una escena puede mejorar a toda una película? No lo sé, tú dime. En el caso particular de Justice League, tenemos que recordar que el director original, Zack Snyder, se retiró antes de finalizar la película por una tragedia personal. DC decidió contratar a Joss Whedon, director de Avengers y Avengers Era de Ultron, para terminar la cinta y además darle una versión creativa diferente a la que estaba llevando Snyder. Esto pasó porque las críticas de Batman v Superman y hasta del Hombre de Acero no eran del todo favorables y la taquilla no acompañaba. Entonces tuvimos la versión de Justice League y la historia se repite, la crítica no favorece y la taquilla no acompaña. But wait! There's more! El argumento de Zack Snyder, el mismo tipo que nos trajo la unión de Superman y Batman porque sus mamás se llamaban igual, no pudo llevar a cabo su obra y que mucho material no fue utilizado, que su film estaba inacabado y agregaron escenas más cómicas para agradar más a la audiencia. Y esto fue una decisión creativa de Whedon. Durante 5 años estuvo impulsando un movimiento en redes sociales donde se solicitaba al estudio de Warner que publicase la versión original de Snyder. La cinta completa con la versión de Snyder que incluiría a Darkseid, el pasado de Cyborg, escenas que tengan sentido con Batman v Superman, especialmente la escena de Nightmare, donde Bruce ve un futuro apocalíptico, cameos de Green Lantern, Martian Manhunter y la versión creativa que Snyder le quiso dar desde un principio. Pero en el año 2021 tendremos la versión definitiva. Ahora bien, estas escenas, ¿pueden sumar a la trama? ¿Pueden enriquecer a una película? Bueno, veamos unos ejemplos. Para muchas personas de mi edad, Harry Potter fue la primera saga literaria donde jóvenes descubrieron su pasión por la lectura. Una de las sagas más exitosas y renombradas de la década. Dividir el último libro en 2 partes para algunos fue una decisión acertada, porque se tenía la expectativa de poder dar más detalle a la trama. Una de las escenas que fueron dejadas de lado es en la que Harry y su primo Dudley tienen un intercambio antes de retirarse de su casa, y su primo se acerca a estrecharle la mano y decirle a Harry, a diferencia de su padre, I don't think you're a waste of space. Thanks. un pequeño gesto de redención ante un personaje odiado y una ligera caricia que todo Potterhead hubiese apreciado. Pero sencillamente era demasiado para una película que duraba más de 146 minutos. ¿Hubiera mejorado el resultado final? No, pero el detalle es lo que cuenta. Tarantino siempre nos ofrece grandes peleas y enormes diálogos. Una de esas entregas es Kill Bill Volumen 2, donde la novia, Uma Thurman, tuvo su enfrentamiento contra Bill, siendo que las 2 películas se llamaban Matemos a Bill. Para la escena final hubo varios detractores que llamaron al final anticlimático. La verdad es que no comparto, pero entiendo su punto. Todo el mundo hablaba lo fuerte y letal que era Bill y ni siquiera lo vimos en una acción real. Pero en la escena eliminada podemos ver a Bill peleando contra su discípulo, Michael J. White. Sí, Spawn, o el tipo que le rompió la rodilla a Volta. De todas formas, es una escena increíble, donde podíamos comprobar la letalidad de Bill y la difícil tarea que tenía la protagonista al enfrentarlo, demostrando de esa forma que su batalla final sería contra alguien sumamente letal. En la segunda y tercera entrega de la mejor trilogía de la historia, solo por detrás del Señor de los Anillos y por delante del Padrino Parte 3, lo lamento Pacino, hay una escena eliminada de menos de 1 minuto que hacen que una película genial sea increíble. En Volver al Futuro Parte 2, cuando el viejo Biff viaja al 2015, la puta madre, eso fue hace 5 años,
Sale del DeLorean como si algo malo le estuviera pasando, quizás un ataque cardíaco o alguien le pegó en las bolas en 1955. Sin embargo, lo que sucede es que simplemente está muriendo, porque al regresar en el tiempo y cambiar el pasado, su presente es otro y está dejando de existir como le pasó a Marty en la primera entrega, y eso se puede ver claramente en esta escena eliminada. En la parte 3, Perro Loco Tanner se enfrenta al Marshall Strickland y su hijo, asesinándolo por la espalda. El antepasado del director Strickland se despide de su hijo diciéndole en sus últimas palabras las mismas palabras que su descendiente atormenta constantemente a los McFly y Tanner por el siguiente siglo. Y si vamos a hablar de escenas eliminadas, definitivamente debemos hacer mención al mejor director de blockbuster de todos los tiempos, James Cameron. Y si no coincidís, las lágrimas que derramaste por DiCaprio en Titanic dicen lo contrario. En Aliens 2, Ripley despierta luego de 85 años y descubre que su hija ya envejeció y murió, y que perdió toda una vida. En una escena eliminada nos muestran con más detalle cómo Ripley padece la pérdida de su hija, con una increíble actuación de Sigourney Weaver, y haciendo que el rol de protectora que toma del personaje por la niña huérfana tenga mucho más sentido. Pero hey, una buena actuación, más desarrollo del personaje, no entras en la peli. Pónganla dentro de un robot para que pelee contra un bicho. Terminator 2, la película que hizo que deseara tener un androide como padre sustituto, tiene varias escenas maravillosas que no llegaron al producto final. En una de ellas se puede ver cómo Sarah es visitada constantemente por la imagen de Kyle Reese, diciéndole que debe prepararse para lo que vendrá, mientras lidia con estrés postraumático. Una escena de reparación donde se ve cómo el microchip de un T-800 y cómo Sarah desconfía del androide por no ser humano y no tener sentimientos, a lo que su hijo le ruega que lo mantenga con vida, y Sarah descubre con asombro que John encontró la figura paterna en una máquina y no un humano, haciendo que la escena final del sacrificio del Terminator sea mucho más enriquecedora. Ahora entiendo por qué lloran. Pero es algo que nunca podré hacer. Ahora vos estás llorando, no yo, deja de mirarme, Dios, amo esta película. Por último, una escena final que se filmó pero se decidió descartar, donde se muestra a John y Sarah en un futuro pacífico disfrutando de la paz que lograron alcanzar, y nosotros nunca tuvimos que lidiar con la rebelión de las máquinas y Genesis, o Génesis, no sé. Pocahontas en el espacio, mejor conocido como Avatar, solo 11 minutos pudieron mejorar la experiencia y recaudar un par de millones más. La escena más atractiva es donde Jake Sully comparte una casa con los Na'vi y muestra más de sus costumbres, sus traiciones, y el despliegue de efectos especiales es gigante. Y mi favorita, donde una escena con mucha relevancia, donde se hace el traspaso de poderes entre el maltrecho Tusey y el propio Jake Sully, y tras el enfrentamiento final. Los dos personajes han zanjado por completo sus diferencias, y Tusey le pide a Sully que acabe con él y se convierta en su sucesor, como jefe de la tribu. Blade Runner, una de mis películas favoritas, cuando fue lanzada en 1982 fue un fracaso comercial y la gente simplemente no entendía qué carajos acababa de ver, que tiene que ver un unicornio en toda la película, pero tuvimos que esperar varios años después para ver que el corte del director y finalmente comprender que el protagonista de la película era al fin y al cabo un replicante como los demás que era su trabajo destruir. Prometeo prometía, juego de palabras estúpido, ofrecer una respuesta al enigmático mundo de Alien. La procedencia de los xenomorfos, expandir el universo cinematográfico que orquestó Ridley Scott de Alien y Blade Runner. Cuando finalizó la película terminamos con más preguntas que respuestas, pero 3 escenas en particular pudieron ofrecer una mejor introspectiva de forma mucho más inteligente de lo que estábamos observando. La primera es la apertura de la película, donde no un ingeniero, sino varios de ellos se encuentran en la Tierra hace millones de años. La escena sigue igual como la película original, pero da un indicio más claro de que es un acto ceremonial o ritual lo que se está llevando a cabo, tomando claras referencias sobre la mitología sumeria,
y mostrando cómo su ADN sirve como la base de la creación de la vida en nuestro mundo de forma mucho más concreta. La segunda escena en realidad fue una decisión de alterar el diseño de una criatura. Uno de los personajes, Fitfield, fue mutado por el material oscuro de la película, tomando una apariencia mucho más cercana al xenomorfo de las películas de Alien, pero simplemente fue desechado. Por último, una escena donde el ingeniero finalmente despierta de su letargo y conversa con el androide David y el millonario, donde el androide le explica que su creador cree que los ingenieros tienen la capacidad para otorgarle una vida más extensa. Frente a los intercambios de palabras se puede ver cómo el alienígena y responsable indirecto de la creación de la humanidad le pregunta qué mérito tiene esa persona para pedir esto, a lo que tenemos la siguiente escena. Los ingenieros desprecian la vida artificial y también nos desprecian a nosotros, y esa pregunta iba a ser contestada finalmente en Paradise, pero debido a las fuertes críticas, Ridley Scott decidió cambiar un poco la cinta y finalmente se transformó en Alien Covenant, donde las preguntas siguen sin responderse, pero bueno, por lo menos te intentó, ¿no? El mejor personaje es Harrison Ford, y hablo de Indiana Jones y No Dejan Solo, tuvo su primer inicio en búsqueda del arca perdida. Viéndola por primera vez con mi novia y la 34ª vez para mí en lo personal, al momento mágico cuando los nazis se derriten como helado en una de las mejores escenas del cine pop, una pregunta que nunca me desapareció. ¿Por qué no muere él y la novia? Porque él cerró los ojos. Al no saber qué responder, el argumento más lógico por supuesto es porque es Indiana fucking Jones, por eso. Pero esto es explicado en una de las escenas de tan solo 5 segundos en una escena eliminada, cuando Indy le traduce en el medallón, la transcripción final dice: nunca toquen lo que hay dentro del arca y no mires dentro de ella. Escena simple, sencilla, que suma y no resta, y solamente duraba 5 segundos. En la película más traumatizante de Disney, El Rey León, sucede un evento que decidieron sacar porque creían que era demasiado inapropiado. Como si agregar simbología nazi, antiturca y la muerte más dolorosa y mensajes subliminales no fueron lo suficientemente inapropiados. Se encontraba la escena donde Scar se le insinúa a Nala con número musical de por medio para que sea su nueva pareja y reine junto a él, a lo que ella lo rechaza y termina siendo desterrada para finalmente terminar e encontrar a Simba cantando con Timón y Pumba. Asesinato, acoso sexual, empoderamiento, rebelión, Elton John. Esta peli lo tiene todo. Si sos lo suficientemente fanático de la Tierra Media o te gusta disfrutar del cine extenso, El Señor de los Anillos versión extendida dura más de 3 horas y media cada entrega, pero lo hace por el hecho de ofrecer más detalle, desarrollo, trama, diálogos. Cualquier enfermito, y me incluyo, de Tolkien, confirmará que la mejor manera de disfrutar las películas es en esta versión, donde podremos encontrar momentos maravillosos como los de Gandalf contra el Rey Mago de Angmar. Ya llegando al fin de este video, si vamos a hablar de escenas recortadas, tenemos que hacer mención a la obra del director en cuestión, Zack Snyder. En la difícil tarea de adaptar Watchmen, Snyder, y para mí es un trabajo imposible, hay ciertos recursos como los cuentos del navío negro, que es un subrelato dentro del relato que sirve como espejo y analogía para los sucesos de la película, mejor dicho de la historieta, que simplemente no se pueden adaptar o meter en la trama, y es por eso que se vio obligado a omitir este recurso y decidió incorporarlo junto a otras escenas más en su Ultimate Cut, lanzado en el año 2010. Batman v Superman Dawn of Justice también tuvo su relanzamiento con escenas inéditas para explicar más la trama. Si bien hay errores u omisiones que siguen existiendo y no son reparados, se ofrecen un poco más de detalle a los conflictos que tienen los personajes, porque Superman no está de acuerdo con los métodos de Batman, por ejemplo, que este no da la oportunidad de reinserción a los criminales y cómo él termina siendo responsable indirecto de más matanza, las motivaciones de Clark Kent y hasta demostrar un poco de su trabajo periodístico. En este caso en particular no ofrece nada nuevo desde mi parecer, ni tampoco enmienda los problemas de la cinta, pero trata de contar una historia aún con sus falencias, y es a lo que nos lleva a Justice League. En este caso este director no tuvo la oportunidad de finalizar su idea por una suma de cuestiones comerciales, personales y la intervención de un estudio. Tenemos que recordar que no solamente escenas, es una dirección artística completamente diferente a la que pudimos ver en el cine. Una idea artística que iba a ser la obra cúlmine de un universo cinematográfico que no tuvo el éxito deseado. Tanto que los futuros planes de realizar adaptaciones en solitario de personajes como Flash, Cyborg e incluso terminó con la separación de Affleck en futuros proyectos y que fuera reemplazado por Robert Pattinson. Justice League
La concepción de su creador estará disponible para el 2021 en HBO Max. ¿Ustedes creen que será exitosa? ¿Los proyectos postergados verán luz verde? ¿Se seguirá con la idea creativa que implantó Zack Snyder? ¿O seguirá tomando nuevos rumbos como vino haciendo los últimos 3 años? La audiencia va a ser la que tome la decisión. Y hemos llegado al final del video. Si les gustó, colóquenle un me gusta. También pueden suscribirse, subimos videos más seguido, habrá más. Y coloquen en comentarios si creen que el Snyder Cut va a hacer una diferencia para Justice League. Nos vemos en la próxima.